Hermanos, Buenas muchas tardes. bendiciones. Gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta tarde. Eh, es un, estoy armando un documento, está en proceso de organización y queremos decir que el contexto de estos dos pasajes bíblicos que quiero leer en Isaías se refieren hacen alusión a cuando Samaria fue tomada, Israel fue llevada eh, cautiva y Judá fue invadida por Sennacherib. Entonces les invito a leer y el tema que estoy organizando es luz, tinieblas y sombras de muerte. Pudiera ser regiones y sombras de muerte, tinieblas y luz. Creo que aquí no se cumple el precepto matemático en las matemáticas que dice que el orden de los factores no altera el producto. Creo que aquí podemos tener dos miradas diferentes de esos pasajes. Pero dice Isaías 9:1-2, no sé si están viendo allá la pantalla, ¿sí o no? Aló. Sí, hermano, te estamos viendo. Bueno, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Nectalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo había caído en cautividad, fue esclavizado y el profeta entonces le habla de que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías indica que la misma región donde el ejército asirio produjo oscuridad y muerte sería la primera en regocijarse por la luz producida por la predicación del Señor Jesucristo. En, eh, en Mateo 4, 13, 16, entonces encontramos prácticamente el mismo escenario en época diferente, en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, y nos dice, y dejando a Nazaret, y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Nectalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Pasemos a Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran buenas. Recordemos nosotros que la, la luz es símbolo de Dios, de Cristo, de la Biblia y de nosotros. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Quiero también en forma breve referirme al espectro electromagnético que dice espectro de la luz. Se llama espectro visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. A la radiación electromagnética en este rango de longitudes de onda se le llama luz visible o simplemente luz. Quiero enfatizar que un rayo de luz
realmente es un haz de luz, está compuesto y lo vemos en el arco iris, las goticas de agua hacen de prisma y descomponen por refracción de la luz en los colores rojo, anaranjado, amarillo, azul, violeta y anil. Y realmente los colores que podemos apreciar, un rojo, son varios, son múltiples, una gran cantidad. Realmente el color es como infinito. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el Evangelio, esa luz del Evangelio, esa luz que es el mismo Señor Jesucristo, entonces también ese mensaje no solamente está dirigido a que nos arrepintamos y creer en el Evangelio, a ser bautizados, a tomar la Santa Cena, sino que está dirigido, nos habla también, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, nos lleva también a los temas que se ha tratado, que se está tratando de perdón, de paz, de reconciliación e infinitos valores que nosotros debemos tener. Quería referirme a la Nueva Caledonia del Darién, colonos escoceses, porque es un tema muy importante, sobre todo porque es la llegada de colonos presbiterianos, vienen de Escocia, pero por la brevedad del tiempo, entonces paso a, a que hablemos un poco de de la llegada del Evangelio al Tolima. En Ibagué, Alexander M. Allan llega en 1913, para otros en 1914, y llega pisando duro, como se dice, porque sus amistades, por ejemplo, Jorge Isaac, el alcalde y luego gobernador Heriberto Amado, que cuando comienza cierta situación de persecución y violencia y oposición de autoridades y del clero, entonces el mismo gobernador va a las reuniones para estar muy atento y evitar cualquier agresión. Ustedes saben que comenzó a ejercerse persecución y entonces pues había bastante oposición para la iglesia naciente y luego para la institución educativa Colegio Bolívar y luego Colegio Americano. Alejandro Allan inició una evangelización, recorridos por varias partes del departamento, pero quiero referirme al pueblito que se ve allá en medio de montañas, que, que se llama Río Manso, es un corregimiento del municipio de Rovira, Tolima. De Ibagué a Rovira 1 hora y de Rovira a Río Manso pueden haber unas 3 horas en carro. Antes uno gastaba 6, 7 horas para ir de Ibagué a Río Manso. En esta parte, no sé si allá me ven que estoy indicando, es de donde baja el río Manso. Viene en forma muy suave y parece detenerse aquí en este sitio, porque si no fuera así, entonces esto hubiera sido destruido. Pero casualmente, de ahí el nombre de esta población. Hoy se ve con muchas casas. En el año Alejandro Allan viaja hacia Rovira en 1936.
llega a Rovira y hay la persecución del sacerdote, envía jóvenes y adultos a impedir la predicación de Alejandro Alan. Es cuando aparecen 3 campesinos y se ponen a favor de Alejandro Alan. Y en el diálogo entonces se acuerdan que él va a subir a la finca llamada Campo Alegre, que es el propietario era mi abuelo Faustino Ramírez Hidárraga, casado con Elina Benítez, Benítez. Al subir, a los 15 días subió Alejandro Alan con algunas personas y Faustino invitó a la comunidad porque él era un campesino que reunía a la comunidad porque él era líder liberal. Entonces la gente llegó inicialmente pensando que era una cuestión política, pero era la predicación del Evangelio. El Evangelio creció rápidamente y hay un documento del evangelista colombiano que ustedes saben que en Ibagué, pues Alejandro Alan hizo también una empresita pequeña para poder imprimir el evangelista colombiano. En el ejemplo alentador dice José Cayetano Ayala, que fue un joven y luego pastor, dice que había varios campos de predicación que se encuentran a todos los 4 lados del pueblo. En las cuales, a los 4 lados del pueblo, los principales son los Guayabos, La Cristalina, Palmichal, La Bolsa, Campo Alegre, Patio Bonito, La Estación, La Tribuna, La Cabaña. Las actividades de la iglesia son más o menos las siguientes. En el pueblo, clase bíblica, el sábado por la noche, domingo, escuela dominical y culto por la noche. Y entre semana, predicación en los campos. En las fiestas especiales se han llevado a cabo con asistencia no menor de 350 personas. Ya dijimos que eso era un caserío muy pequeño. Estoy hablando de 1936. El Evangelio se extendió, Alejandro Alan, ya con otras personas se está trabajando en lo que es colegio, luego en el 41, 42, colegio, y se traen alumnos de diferentes partes para ser preparados en Ibagué, pero también en los campos había enseñanza, había predicación, había formación, y de ahí salen, como de otros lugares, muchos jóvenes que van a los seminarios en Armenia, en Costa Rica, en Cuba, y al seminario bíblico o instituto bíblico, escuela normal de Ibagué. Bueno, esa es la formación. El Evangelio pasa a Santa Elena. Ustedes pueden ver que Santa Elena es un municipio de Roncesvalles, Tolima. Yo soy de Santa Elena. Estoy como a 1 hora de Santa Elena estaba la tribuna que es mencionado en los sitios donde también se impartía enseñanza y se alfabetizaba y se leía la palabra. Santa Elena está ubicada en el comienzo de las llanuras hermosas de Roncesvalles, inmenso. También aquí en el centro es una plaza de 2 cuadras. Aquí está, en esta parte está como
la iglesia y está el puesto de policía y ahí una casita de por medio y luego estaba la casa pastoral y había una casa también, o había escuela. En esa época estaban pastores como Juan C. Rocha y Noel Ramírez y Lilia Benítez de Ramírez. Ahora, pasemos qué ocurrió con el progreso que tenía el crecimiento de la obra en estos lugares. En 1948 todos sabemos la muerte violenta que sufrió Jorge Eliezer Gaitán. A ese hecho pues motivó el Bogotazo y conflictos, por ejemplo, en Ibagué soltaron los presos, el gobernador se puso al lado de la revolución, que fue el único gobernador que se puso, digamos, en esa situación. Mariano Ospina Pérez, que era el presidente conservador de la época, entonces retomó el orden y vino una persecución tremenda para el Partido Liberal y para la Iglesia Evangélica, la iglesia sobre todo presbiteriana, que era la que estaba trabajando en esa época. Bueno, en Santa Elena ya dije que estaba la obra y en el 48 ya comenzó el malestar, comenzó la persecución y la policía se había politizado, era una policía con poco estudio, más formada con un énfasis de defender el Partido Conservador y amenazando que los que seguían a Gaitán eran comunistas, bueno, y que a los protestantes no querían la Biblia, no querían a la Virgen María, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se da una situación donde el sacerdote se prestó. Habían unas convenciones, unas fiestas que realizaba la Iglesia Católica en el lugar y acordaron que iban a subir la Virgen del Carmen que estaba en Playa Rica. Y era muy pesada, invitaron a conservadores y a liberales, los adultos, y la gente pues sí se vino a pie y subieron esa carga pesada, una caja bastante pesada entre varias personas, multitud, llevaron eso. Cuando comenzaron a preguntar qué había pasado con esa caja y la Virgen y cuándo la iban a exhibir, fue que comenzaron a aparecer en diferentes lugares del campo grupos armados. Por ejemplo, cerca a la finca La Estación, como a 1 kilómetro abajo sobre el río Chilí, apareció un grupo grande, hombres como 20, 25 hombres, que comenzaron a crear malestar y a perseguir y se comenzó a generar la violencia. Estoy hablando de 1950, 51 hacia adelante. Ocurre que se formaron grandes grupos porque la tal Virgen era armamento, eran fusiles, ¿sí? Y pues lamentablemente vemos ahí como digamos, un supuesto ministro de Dios se prestó para armar la gente. Entonces la policía, la mayoría de esa gente que vino de Guatavita, creo que es en Boyacá, y
a esta gente entonces se le llamó Chulavita. Por la brevedad del tiempo, que sé que está avanzando, eh, eh, mm, no leo un documento que sobre eso escribió el Ciar Benítez, pero ¿qué hacía esta gente? Iba a amedrentar a los liberales en las fincas, en Santa Elena, en Río Manso, desde Ibagué hasta Rovira, Playa Rica, Santa Elena, Roncesvalles, San Antonio. Todo esto se volvió una situación tremenda. En el 50 o 51, no sé exactamente, estas personas, eh, la policía y los pájaros comenzaron a, a ir a las casas y recoger a todos las personas, a los liberales y a la gente evangélica, ¿sí? Los acusaban los acusaban de comunistas, de gaitanistas, de no querer a la Virgen, etcétera, etcétera. Y reunieron unas 50 personas, entre ellos a mi papá Pablo Ramírez y unos amigos de él, conservadores, de los Gallos y los Pérez, que eran amigos de él también de cacería, porque hasta ahí la gente había sido gente muy buena, formal, buenos vecinos, nadie tenía ese problema del color azul o rojo, ¿sí? Pero esta gente que llegó, llevada allí, paralelo la policía, entonces reunió a 50 personas, pero estos amigos intercedieron por algunos amigos y por mi papá, lo soltaron y uno de ellos le dijo: Pablito, ya usted está libre, mire a ver cómo se va a volar, porque mañana a las 6, 7 de la mañana van a sacar a los que estén ahí y los van a matar. Así lo hicieron, sacaron a 34 personas, los llevaron fuera del pueblo, en Santa Elena, y mataron a esa gente. Sobrevivió un joven herido, ese se vino otra vez al pueblo, se presentó a la policía y les dijo que él quería que lo mataran y se hizo matar. Esto fue el comienzo de la violencia, digamos, en firme de la violencia contra la iglesia, contra el partido, toda la gente del Partido Liberal que motivaron desplazamiento. ¿Qué pasaba en Río Manso? En Río Manso estaba en esa época el pastor Porras, Aristomeno Porras, y Aristóbulo era el dueño de Betania, que era un lugar también donde se predicaba el Evangelio. Al señor Porras, al pastor Porras, Aristomeno lo tomaron preso con eh, un familiar nuestro, Benítez, Jair Benítez. Los llevaron desde Río Manso, pasando Quebrada Grande, La Tribuna, un lugar de predicación, y se dirigieron hacia la estación, la finca de mis padres. Los estaban maltratando ahí en una quebrada cercana a la casa, donde terminaba un monte, había la quebrada. El ruido permitió que la familia eh, eh, oímos, yo tenía unos 7 años y entonces oímos el ruido, mis padres y los trabajadores se volaron, las mujeres y los niños quedamos, y gracias a Dios, pues todavía no se habían ensayado contra las familias. Pero la violencia se generó tanto que llegó el momento de tener que huir. Y nosotros en 1951, ya Noel, Lilia, mis hermanos que estaban estudiando en Santa Elena huyeron y yo salí
con mi madre y una multitud de familias. Era un desfile de cuadras. Mujeres, niños, jóvenes no porque ya estaban persiguiendo. Salimos de Santa Elena hacia arriba, en esta dirección, salimos hacia Puente México, pues luego de Puente México a la mina y de la mina a Chupaderos, donde nace el río Chilí. Cruzamos la línea y caímos a Pijado. En Pijado, mis padres, los hombres se fueron más o menos paralelos, distanciados de las familias, porque se creía que de pronto la policía iba a seguir las familias y podía masacrarlos. Entonces los hombres siguieron detrás, cuidándose, escondiéndose, y llegamos a Pijado, y allí encontramos que habían también pájaros y tuvimos que huir a Circasia. Bueno, pasamos esos años y regresamos otra vez a Santa Elena en el 1953, ya en la época del general Gustavo Rojas Pinilla, que dio un golpe de Estado y dio facilidades para regresar, pero nuevamente nos encontramos con la policía y los pájaros, que vienen a hacer lo mismo que el paramilitarismo de algún tiempo atrás y de esta época. Entonces, ¿qué pasaba en Río Manso? En Río Manso, como era una región liberal, se frenaron un poquito, pero ya en los años 52, 53, se generó la violencia, y entonces los liberales y la iglesia presbiteriana, que era, es decir, la gente de esa región había abrazado el evangelio, tuvo que huir, y los campesinos que se escondían les llamaron chusmeros, ¿sí? Más tarde a ese movimiento en el 64 pasa a ser las FARC y la guerrilla. Pero el origen de la chusma era gente campesino. Mi papá estuvo un tiempo con ellos escondido ahí en la estación. Yo recuerdo que nos enviaban a llevarles alimentos. Ellos estaban escondidos, pero llegó el día en que ya se propusieron que había que esperar a la policía y buscar que el último que pasara o los dos últimos que pasara por hoy distraído, había que quitarle el arma y matarlo y todo eso. Entonces ya mi papá no quiso caminar en ese cuento, y entonces el comandante le dijo: amigo, hermano, váyase usted, busque la salida, porque si usted no es capaz de matar a otro, entonces nos toca que matar a los flojos aquí, porque ya sé. Entonces, en Río Manso, la gente tuvo que esconderse en lo que llaman la montaña de los Rusios. Esconderse, ahí había muchos familiares de Ramírez, estaba también Noecito, Felisa, Dacier, Ilcías, Dinora, todos bombardearon esa montaña, y pues la gente corriendo, por ahí murieron unos 3 tonticos, personas discapacitadas, porque en esa época familia que no tuviera un tonto pues tenía problemas, porque como no había medicina, las parteras a veces se descuidaban y el muchacho recibía alguna afectación en su cabeza y adquiría problemas. Bueno, hermanos, dejo ahí esta situación para decirle cómo la luz del Evangelio llega a estas regiones, ¿sí? Viene un malestar, viene un ambiente de tinieblas, de oscuridad, de persecución,
y finalmente terminamos en una región con muerte y violencia. Sigue de luego el hecho de tener que ver los campesinos perder todo y llegar a las ciudades sin trabajo a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades. Gracias a Dios, esto también tuvo una cuestión positiva porque el Evangelio se regó como ocurrió en la iglesia primitiva, ¿sí? Y gracias a Dios también a la iglesia presbiteriana, al colegio americano, a la escuela normal, muchos jóvenes logramos superar ese ambiente de dificultad, de tragedias, y el Señor, en su infinito amor, nos permitió salir adelante. Y pues yo tengo 77 años, desde esa época pues soy conocedor del Evangelio. Y tengo que decir que estos estudios de esta semana realmente han renovado mi mente, mi espíritu, y como que han colocado en mí otra vez ese primer amor por las cosas del Señor. Les agradezco. A manera de conclusión, digo que ciertamente los hombres aman más las tinieblas que la luz. El Evangelio llegó y no lo rechazaron. También ya se ha tratado atrás en otros estudios que el desconocimiento de la historia nos obliga a repetirla. Pareciera que el mal tiene más influencia que el bien en este momento. Recuerdo las expresiones también de que hemos llegado a un punto donde lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Lamentablemente, pues pienso que la iglesia, no solamente presbiteriana, sino todas las iglesias evangélicas, en un momento de enfatizar la luz, de enfatizar la paz, la reconciliación, el amor, nos hemos dejado llevar eh, por, por mentiras y por situaciones que realmente yo no entiendo. No entiendo cómo el mismo Papa vino y predicó la paz y enfatizó, y sus seguidores no le escucharon. Y ahora pues la realidad del país yo lo veo como muy preocupante, porque me parece que ya está repitiendo lo que vivimos nosotros en nuestra infancia, que fue 51 desplazamientos, 55 desplazamientos y 63 desplazamientos. Muchas gracias, hermano, y pues no sé si hay tiempo para preguntas o para que ustedes complementen lo que hasta aquí he dicho. Muchas gracias. Aló. Hermano Luis Enrique, Sí, sí. de verdad que muy agradecidos con usted por haber compartido con nosotros su trasegar por la iglesia presbiteriana, su testimonio. De verdad, gracias, que eso nos conforta, nos llena como de